Ya, Ya, estoy gracias, grabando entonces. papi. Ya, mira. Miren, no sé si está solo. El ejercicio hoy día, voy a partir por este. El ejercicio uno es el de la ayudantía de la vez pasada. El que le hizo el profe, le subió un video, ¿ya? Para este se va a sacar un poquito de información de ahí con un par de cosas, pero no mucho. Pero tengan claro que parte un poquito de este, ¿ya? Este ejercicio 2 es complejo, no se les va a pedir algo así ni en las pruebas ni en las tareas, eso ténganlo claro. O sea, yo también vi este ejercicio cuando yo hice el curso, y obvio que es peludo ver, pero es también para mostrar así lo que se puede hacer con lo que estamos viendo, y literalmente con lo que estamos viendo en el curso, uno puede hacer estas cosas, que son cosas como súper complejas, pero que ya empieza a mostrar como lo poderoso de las herramientas que estamos viendo. ¿Ya? Vamos a ver este ejercicio y después vamos a ver otros dos que son ya normales. O sea, son más como de la onda tarea, tal vez más peludo que una tarea, pero esas son las ideas de la ayudantía. No hay cosas más peludas. ¿Ya? Entonces, mira, este es. Nos dicen, esto, mira, te voy a mandar esto. ¿Ya? Te voy a mandar el Excel de esta cosa. 04, perdón, ejercicio 01. Ahí está. Te estoy mandando la cuestión. ¿Por el chat o lo va a subir a una carpeta? No, por el chat. Voy a mandar por aquí, prefiero. Identidad 04. Ya, la idea es que tú tienes Octave, ¿cierto? Sí, 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 lo tengo instalado. Sí. Network, disconnect. Espera. Ah, espera, déjame. Y ahí está. Ya, ahí te mandé el Excel. Tengo que mandarlo cerrado, no sé por qué. No, o sea, no puedo tenerlo abierto. Ejercicio 01, 02. Ya. Ahí te mandé el Octave, el archivo Octave, digo, y el archivo Excel, ¿ya? De esta cuestión que estamos viendo. Después te mando los otros dos que vamos a ver. Ya, la idea es que el archivo Octave que te mandé es este, ejercicio 02, ¿cierto? Sí, ejercicio 02. ¿Me escuchas? Sí, sí, te Sí. escucho. Ya, Ya, lo voy te a mandé este abrir. y córrelo como para que veas que te corre bien, para que no... Eso, pero lo vamos a ir corriendo, ¿ya? Ya, pues entonces, la idea de este ejercicio nos dicen que la fuente como de eventos sísmicos de un determinado sitio es un cuadrado. ¿Cachai? Nos dan los vértices, nos dicen que los vértices son 40, 100, 0, perdón, las coordenadas del sitio, del punto donde voy a medir las cosas, son 40, 100, 0, y las coordenadas de los cuatro vértices de la fuente sísmica son, nos dan los cuatro vértices, ¿ya? Porque hay que acordarse que las fallas pueden ser, o sea, los sitios de origen de un sismo puede ser una falla puntual, una falla lineal o una fuente hacia un área, por así decirlo, de lo que habíamos visto. Un minuto. Entonces, la idea de este ejercicio es, a partir de las coordenadas de donde estoy parado, nos piden determinar y representar gráficamente la función de densidad de probabilidad. O sea, para cada distancia que yo tengo hacia algún punto dentro de esta fuente, ¿cuál es la probabilidad de que el sismo suceda ahí, en ese punto? Hacer esto con fuentes puntuales es trivial, con fuentes lineales, como lo vieron en el ejercicio pasado, con una fuente así es súper, súper fácil. También, o sea, es una ecuación analítica que es siempre igual, que es cuando la distancia es menor a la mínima, etcétera. Es súper fácil, pero para algo ya así es más peludo. Y con el procedimiento que les voy a mostrar ahora, uno puede hacerlo general para cualquier caso, así. Y les voy a mostrar, es como súper bonito el ejercicio en ese sentido. Como mostrar algo súper chulo así. Bueno, los cuatro puntos de la fuente son coplanares, o sea, están en un mismo plano. ¿Ya? Como si lo veis de lado, se ve así, ¿cachai? No se escapa ni uno así, todo. Es detalle nomás para mostrar. Y aquí ponemos las coordenadas, ¿ya? Pero se entiende que este es el sitio, o sea, la estructura, lo que sea, a la que le va a llegar el sismo, y esta es la fuente. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, te voy escuchando, pero no sé si estoy proyectando o me estoy mostrando como algo en la Vale. pantalla porque solo veo la foto del profe. Sí, espera. Eh, ya, aquí vamos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí que ¿Sí? sí, Ah, ahí sí. ya. Ya, sí, sorry. Ya, pues, entonces esta es la fuente. La fuente que son 4 puntos que son coplanares. Y eso, pues, ¿ya? ¿Se entiende entonces que este es el punto de sitio, o sea, la estructura donde yo voy a medir las cosas, y este es el origen, que son un área, por así decirlo? ¿Sí? Sí, sí, Ya, sí, bacán. sí, sí. Entonces, nosotros vamos a estimar la función de densidad de probabilidad. No podemos hacerla analítica porque es súper, súper complejo, entonces lo vamos a hacer numérico. O sea, vamos a ir probando puntos, entre comillas. Es como, se le da hacerlo numérico, es como un experimento. Ya, entonces, eh, vamos a estimar la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria que representa la distancia entre el sitio, entre el punto azul, y algún punto cualquiera dentro de este cuadrado. ¿Ya? eh, Mediante el método de Monte Carlo, se llama, que es un tema de simulación, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero una idea como de encontrar variables aleatorias y esas cosas, como de probabilidad. Entonces, vamos a No, asumir en que... esta cosa, ¿Cómo? no te iba a responder justo. En ese tema así como de funciones me quedé como hasta en métodos numéricos, en Simpson 3 cuartos y esas cosas Ah, así. ya. No, pero está bien, sí, sí, si esto lo van a ver ahora como para este ejercicio, no sé si lo vuelven a ver, es un método Monte Carlo acá, porque es más de simulación, esas cosas. O sea, ahora lo estamos ocupando como herramienta, pero no es algo que les vamos a pedir. Eso tenganlo claro. Ya, pues entonces vamos a asumir que cualquier punto al interior de esta fuente tiene la misma probabilidad, o sea, que ocurra un sismo acá, tiene la misma probabilidad que ocurra un sismo acá. Entonces, la cuestión distribuye uniforme en todas las partes. Ya, pues entonces, las opciones que hay para hacer esto son estas tres. ¿Ya? Como la primera es, tendríamos que generar coordenadas X, o sea, así, que distribuyan uniformemente entre 0 y -100, luego generar coordenadas Z o Y, que distribuyen entre 30 y 90, perdón, entre acá, entre 30 -90, y hacer lo mismo con el eje Y, entre -50 y 0. Pero hay que tener cuidado con que esas cuestiones están correlacionadas porque pertenecen al mismo plano. Entre comillas, la opción uno es pelúa, ¿ya? Ahí puedo ir leyendo también, pero la 2 es súper parecido, o sea, generar coordenadas X que distribuyan entre 0 y -100, luego generar coordenadas Y que distribuyan entre 0 y -50, y como pertenecen a un plano, yo puedo sacar la coordenada Z a partir de esa X y Y. También es como harta matemática, pelúo. Y la tercera opción, que es la que vamos a ocupar nosotros, vamos a hacer una cuestión estándar, que es generar coordenadas X', como un cambio de variable, por así decirlo, y esas coordenadas X' van a distribuir uniformemente entre 0 y 1. O sea, vamos a hacer un cuadrado unitario. Entre 0 y 1 para X, para X digo, y entre 0 y 1 para Y, y van a distribuir uniforme, y con esos valores anteriores, que vamos a tener X' y prima, X' entre 0 y 1 y prima entre 0 y 1, de ese cuadrado unitario imaginario, nos vamos con una transformación lineal, vamos a llevar los puntos hacia las que tenemos ahora. ¿Ya? Entonces, sé que es peludo de escucharlo así, entonces, a la larga es esto, de acá. Un punto X y Z en el espacio, yo lo puedo llevar de las coordenadas 0, 1, 0, 5, 0, todas esas cosas, ¿cachai? Entre 0 y 1, mediante esta ecuación. Una matriz A, que es una matriz de traslación. Esto es como de álgebra lineal, o sea, parcial, como, sé que pasó hace mucho tiempo, yo también lo pasé hace mucho tiempo, pero de ahí viene. O sea, entonces los puntos X y Z yo los puedo mandar de un cuadrado unitario mediante la matriz A, una matriz de traslación A y una matriz de rotación T. ¿Ya? Que las tengo que hacer para cada problema. Entonces, este vector de traslación A es un vector. O sea, le sumo una coordenada a cada uno, en X, Y, Z, y la matriz T la multiplico por esta. Entonces, ahí genero un sistema de ecuaciones.
Yo sé que, no sé, por ejemplo, para la coordenada X, aquí tenemos los puntitos del vértice, del problema, ¿cierto? El primer punto está menos 100, menos 50, menos 90. ¿Ya? A ese punto yo le voy a asignar que es el punto 0, 0 del cuadrado unitario. Entonces, por ejemplo, con estas coordenadas, si yo pongo x igual menos 100, y igual menos 50, z igual menos 90, y al cuadrado unitario le pongo 0, 0, con eso saco al tiro el vector a. ¿Cachai? Porque algo es igual a algo más 0. Entonces, algo. Me queda entonces el vector a al tiro, va a ser esa primera cuestión. Menos 100, menos 50, menos 90. Ya lo tenemos. Y por la matriz de transformación, ahí vamos sacando sistema de ecuaciones. O sea, ponemos otro punto, por ejemplo, 0, menos 50, menos 90, con 1, 0. Entonces nos va a quedar solo el término de arriba, y etc. El caso es que resolviendo el sistema de ecuaciones, nos va a quedar esto. Que el vector A es menos 100, menos 50, menos 90, y la matriz T es esta. 100, 0, 0, 50, 0, 60. Y aquí en el Octave, no sé si lo corriste, pero lo tenemos acá al lado. O sea, el profe va armando lo mismo. Siempre. Entonces, aquí pone las coordenadas X y Z. Esto lo tienen ustedes. O sea, si algún día quieren ocupar algo así, no se les va a pedir algo así en tarea, repito, pero dependiente, así se hace. O sea, ahí sacan las coordenadas, sacan la distancia entre sitio y vértices. Mira, si te fijas ahí, espera. Hacemos un poquito, ahí está. Ya, entonces, tenemos las matrices estas. Las matrices A y T. Esto lo debería correr al principio, pero no sé si lo corriste, Leonías. Te va a entregar algo así. ¿Lo corriste? Sí, lo corrí, me tiró dos gráficas y sí. Ya, bacán, mira. Te va a mostrar algo así, ¿cierto? Como lo que estoy mostrando acá. Todo lo Sí, verde exacto. son puros puntos. Los puntos que nosotros creamos. Nosotros creamos puntos entre 0 y 1, que distribuyen un uniforme entre 0 y 1, y los mandamos mediante esa transformación lineal, los mandamos para allá, por así decirlo, a este cuadrado. Que queden dentro, y ¿cachai? Que queda no una cuestión continua, esos son puros puntos, pero están todos dentro. Nosotros cada uno de esos puntos podemos sacar la distancia, entonces ahí para cada de esos puntos vamos a calcular la distancia, ver cuántos de todos esos puntos caen a cierta distancia y podemos hacer una función de densidad de probabilidad. Pero eso es como lo que vamos a hacer a la larga. ¿Ya? Entonces, los primeros gráficos que te va a mostrar el código son estos tres, este y este, que esto de acá, gráfico de la fuente sísmica y el sitio de estudio. Y después vamos a hacer esto de acá, entonces. Con esto armamos la matriz A, las partes de la matriz T, etc. Creamos 10 a la 6 puntos, o sea, los puntos que estamos viendo acá. Todos estos puntos son 10 a la 6. 1.000.000 de puntos. Los creamos ahí con n igual 10 a la 6. Ahí uno puede ir cambiando, obvio, eso. X1 distribuye uniforme entre 0 y 1, y n puntos. Y 1 distribuye uniforme entre 0 y 1, n puntos. Hacemos la transformación lineal, lo que mostraba arriba, y ya con eso tenemos lo que te acabo de mostrar, en la cuestión verde. Entonces ahora podemos evaluar las distancias entre sitio y puntos simulados, como les decía. Entonces, volviendo acá, nosotros podemos evaluar las distancias, que es como cualquier distancia la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado, ¿cierto? Entonces podemos armar un vector R que tiene todo eso. Entonces ese vector R tiene 10 a la 6 distancias, una distancia para cada punto. Haciendo eso, vemos el mínimo de este
es 104,03 kilómetros, que es alguno de estos puntos, o varios más bien dicho, no sé, están a 104 kilómetros del sitio, y el que está más lejos está a 174. ¿Ya? Eso lo saco aquí el vector, veo cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Entonces con eso yo ya puedo hacer mi histograma. ¿Por qué? Tengo una distancia mínima, tengo una distancia máxima, y pongo un DR. Un DR es como cada cuántos puntos evaluar, cuánto va a ser así. Y pongo 1 kilómetro, eso podría haber sido 5 kilómetros, 0,1 kilómetros. La idea es que mientras más fino lo haga, va a ser un poquito más suave la curva, pero hay un punto que ya no saco nada. Entonces, haciendo el histograma con eso, mediante esta función de acá, o sea, aquí yo defino mi distancia mínima, mi distancia máxima, mi intervalo para el histograma, y el resto es automático. O sea, veo los límites, armo como el conteo de cuántos caen a cierta distancia con esta función istc. Esto, acuérdense, ustedes tienen los códigos, ustedes pueden llegar y ocupar esto para sus tareas, todo. istc, la frecuencia es el conteo partido en la cantidad, el ancho del intervalo, por así decirlo, n por dr, y eso, pues. Entonces ya puedo graficar, y la función densidad de probabilidad es esta de acá. Entonces si yo integrara esto, ahí tengo 1 y ahí puedo sacar la función acumulada, etc. Pero cacha, entonces, imagínate, Leonidas, con lo que han visto el curso, no sé si se acuerdan de la otra función de densidad de probabilidad que vieron como para la falla lineal, por ejemplo, para el ejercicio pasado. Esta, Sí, sí, me acuerdo. ¿de verdad? Esta la De sacaron verdad, sí. analítica, ¿cierto? Sí. Esta analítica que igual es simple de sacar, o sea, algo así lo pueden sacar a mano. Pero imagínate, ya esto creo que lo hicieron también, no me acuerdo si lo hicieron analítico o no, pero imagínate algo de esta onda, lo que acabamos de ver ahora. Por eso, esa es la idea, hacerlo como decir, con numérico en ese sentido, como inventarse puntos y como calcular para atrás y ver la función de densidad. Eso es como lo bonito del ejercicio, que algo que es súper complejo, ya podemos hacerlo con todas las herramientas que tenemos. Entonces sacar la función densidad de una fuente lejana en 3D que igual es peludo, ya podemos hacerlo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Hola Pedro, no te alcanzás a hablar antes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, como le contaba Leonidas al principio, este ejercicio es peludo, o se ve como asusta. No es algo como que les vamos a preguntar ni en las tareas ni en las pruebas, porque es más peludo, es para mostrarles las herramientas que ya tenemos y las cosas que se pueden hacer y las cosas que se hacen. Cuando se ven los estudios de amenaza sísmica, todas esas cosas, se ven cosas de este tipo. O sea, por ejemplo, para su universidad, para mi universidad, cualquiera, siempre se hacen estudios, como son cosas, estructuras tan grandes, se hacen estudios de amenaza sísmica y se ven todas estas cosas, pues se ven las cercanías con ciertas fallas, se hacen cálculos así, entonces para mostrarles que con lo que estamos viendo así se trabaja después, cuando se hacen estudios de esta onda. ¿Ya? Ya, pues entonces, habiendo visto esto, ¿tiene alguna pregunta? No, yo no al menos. ¿No? Me gustaría en algún momento después aplicarlo, ver si lo podemos aplicar en un ejercicio, pero Ah, sí, ahí le pues, voy a claro. meter mano al código y todo eso. El próximo ejercicio es parecido, pero un poquito más simple. Pero es parecido, va a ocupar esto mismo en la transformación lineal. Pero como les mostré, eso es automático. O sea, es estándar. O sea, yo me invento un cuadrado unitario, tengo las coordenadas originales y saco la matriz A y T, tal que si hago esta cuestión me manda de aquí para allá. Y es estándar, o sea, siempre es así. ¿Ya? Entonces, veamos el otro ejercicio, el 04B. Ya, entonces, les voy a mandar por el chat ahora. Esto es control H, no. Chat. Alt H, ahí está. Ya, ahora les voy a mandar este otro Excel, el que estoy viendo aquí a mi izquierda. Entity 04B, ¿cierto? Sí. Espera, tengo que tenerlo cerrado para poder mandarlo. Muy raro eso de Zoom. Entity 04B, y ahí sí.
Y les voy a mandar el código que vamos a ver ahora, que es el problema A, B y D. ¿Ya? Corran estos códigos, porfa, para que vean que les funcione bien. Si tenemos tiempo vamos a ir cambiando cosas, todo, pero la idea es que cuando les mandemos los códigos, como les decía el profe, es para que los corran. O sea, para que los corran, para que los prueben, pucha, cuando tengan tiempo, mírenlo y tratan de ir entendiendo qué hacen cada parte, etcétera. Pero eso es lejos el mejor ejercicio y el mejor estudio para empezar a cachar qué es lo que se está haciendo. Ya, pues entonces tenemos este segundo ejercicio, que es... déjenme ajustar ahí. Problema 2A, B. Ya. En este ejercicio tenemos una falla lineal. ¿Ya? Nos dicen, para Chile, por ejemplo, que considere los sismos de subducción que ocurren en una zona central de Chile. Subducción, que la placa sudamericana se mete arriba de la placa Nazca, etc. ¿Ya? En forma aproximada, el lugar geométrico donde puede ocurrir un sismo se modela como una línea recta. Esto de acá, en la falla lineal. Y un sismo dentro de esto como un punto. En el ejercicio anterior teníamos un área y el sismo era un punto dentro de esa área. Ahora tenemos una falla lineal. ¿Ya? El largo de esta falla es de 800 kilómetros. ¿Ya? Desde aquí hasta acá tenemos 800 kilómetros y nos dicen que la distancia mínima son 120 kilómetros cuando estoy literalmente parado al frente de la falla. La distancia hacia el borde inferior son 200 kilómetros. Y todo el resto de la distancia, esa, podemos sacarla por Pitágoras. Nosotros con estas dos sacamos esta, sabemos que esta entera es 800 menos esta de acá, etc. ¿Ya? Pero podemos sacar toda la información. Entonces, en la parte A nos piden graficar la función de distribución de probabilidades de la distancia entre el sitio y la fuente, tanto la acumulada como la función densidad de probabilidad. Perdón, ahí sale... Bueno, acuérdense siempre F minúscula de densidad, y la acumulada, F mayúscula. La acumulada tiene que valer 1 cuando el punto más a la derecha, por así decirlo, y partir en 0, y esta, la función de densidad puede ser más rara. Ya, y después, ya lo otro lo vamos a ver después, o sea, primero veamos lo A. Entonces, como les dije, esta cuestión analítica es lo mismo que vieron antes, se puede sacar analítico, es una función que ya sabemos cuál es, ¿cierto? ¿Esto lo entienden bien? Sí, ¿Sí? yo lo entiendo al menos. Y cachan que si mi distancia, como les decía el profe, si es que estoy acá, si distancia es mayor a la mínima, pero menor a R1, yo puedo estar para allá o para allá, ¿cierto? Que la misma distancia hasta llegar a, pongan R1 acá, no sé, pues tal vez llegamos acá, entonces para esa distancia yo podría estar parado acá o acá. Entonces aquí tengo esta, por eso es 2. Por eso está multiplicado 2, porque tengo dos maneras de que eso pase. Por eso la probabilidad. En cambio, cuando estoy con una distancia mayor a R1, por lo tanto, entre este punto y este punto, tengo solo una solución. Por eso 1 por R. Y partido en esta cuestión. ¿Ya? Y esto es así. Pues. Entonces, si R es mayor a R mínimo, pero menor o igual a R1, esta función, y si no, esta otra función. Y la acumulada es integrar eso mismo nomás, y lo tenemos acá. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, metemos los números adentro. Entonces tenemos el largo de la falla, son 800 kilómetros. Ah, perdón, este es el ejercicio que hicieron con el profe, ¿verdad? Ya, lo voy a mirar rapidito. Metemos los números, 800, 120, 200, la distancia extrema menor, y la distancia extrema mayor, 651.2. Esto está en un video del profe, así que ahí lo pueden ver en detalle, y ahí el profe lo explica entero. Pero nosotros vamos a hacer el 2. Con eso pueden sacar las distribuciones de probabilidad y las probabilidades acumuladas. Para la parte chica, la parte cercana y la parte lejana. Y lo mismo con la otra. ¿Ya? ¿Verdad? Ya. Ahora sí. Entonces, en este ejercicio vamos a ver el método de Cornell. El método de Cornell lo vieron ustedes en clase, pero es cuando uno, para ver ya la probabilidad de que en un punto, en un lugar, se tenga una aceleración mayor que cierta cosa. Entonces con eso uno integra de todas las fuentes sísmicas posibles, de todas las magnitudes posibles, de todas las distancias a esa fuente, veía esto. Vamos a verlo acá en detalle, ¿ya? Pero nos piden utilizar ese modelo
para determinar la probabilidad de que el PGA sea mayor o igual a 0,2G, digo, en el sitio del problema anterior. Entonces, ¿cuál va a ser la falla que vamos a ver? Va a ser esta. ¿Ya? Entonces, si yo estoy parado acá, me están pidiendo cuál es la probabilidad de que el PGA, la aceleración que siente el suelo en ese minuto, sea mayor o igual a 0,2G. ¿Ya? Para eso, para sacar eso que es el modelo Cornell, tenemos que integrar numéricamente la integral de Cornell, que es esa sumatoria doble que ustedes vieron, que por ahí está, y nos piden, para ver la frecuencia de los sismos, nos piden considerar una ley de Gutenberg-Richter acotada por 5 megawatts y 9 megawatts, magnitud de momento. Acuérdense, se acota normalmente por abajo, sismos mayores a 5, por lo que los sismos menores que eso no controlan en nada el diseño, no importan, y como que solo entorpecen un poquito el modelo, y como que te cambian el modelo, entonces solo nos importan para este tipo de sismos. Y acotado por 9 porque la probabilidad de que ocurra un sismo mayor a 9 es prácticamente nula, entonces por eso se acota por ese número, pero es como acotar por infinito, entre comillas. ¿Ya? Y que está acotada por esas cosas y que ya los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter no los dan. Son el logaritmo de n, con n el número de sismos del año, 6,23 menos 0,94 por la magnitud de momento. ¿Ya? Nos piden, para calcular la integral, lo vamos a ver con el código, considera al menos 100 puntos de integración por la distancia y 50 puntos de integración para la magnitud, porque esto lo vamos a hacer numérico. Después nos piden repetir con otros rangos, todo. Pero veamos la A primero. Entonces, el modelo Cornell es este. ¿Ya? Piensen en este, para abajo, para variar, tal vez un poquito más fácil de mirar. La probabilidad de que la variable I sea mayor a cierta otra cosa, en un punto dado, es la doble integral de la función densidad de probabilidad de la magnitud del sismo, ¿ya? Integrado a lo largo de todas las magnitudes probables, y la función densidad de la distancia, integrado a lo largo de todas las distancias, multiplicado por la probabilidad de que, dado que esas dos cosas pasaron, se exceda. En español, esto de acá casi siempre va a ser la ley de atenuación, como lo vamos a sacar con la ley de atenuación. Esto de acá, FM, lo vamos a sacar probablemente con la ley de Gutenberg-Richter, con esas cosas, y FR lo vamos a sacar con lo que vimos antes. Esto de acá, la función FR es esta, la distribución de probabilidad. Y eso para variables continuas. Para variables discretas es lo mismo, pero sumas. O sea, sumas de la probabilidad de que la magnitud sea cierta magnitud por el ancho de un intervalo, y lo mismo con lo otro. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, la probabilidad en este caso... ya, vamos a hacerlo discreto. Vamos a hacerlo con esto, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que en un sitio la magnitud sea igual a cierta magnitud es la función densidad de probabilidad evaluada en cierta magnitud, que va a ser como el punto medio del rango, por así decirlo, acá, multiplicado por el ancho de ese rango, lo mismo para la distancia. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Ahí cuando lo veamos como en detalle va a ser un poquito más fácil de ver qué estamos haciendo. ¿Ya? Y esto, acuérdense, ustedes tienen los códigos y ustedes pueden ocuparlos. Y el profe los deja todos seteados así como con los parámetros que uno los pone, tal que uno pueda ocuparlo después distinto. Entonces, para la ley de Gutenberg-Richter, que está acotada por arriba y por abajo, nosotros sabemos que el logaritmo en base 10 de n es a menos bm, esa es la típica. Nosotros tenemos el valor de a y tenemos el valor de b, que nos lo dieron. Entonces, nos dicen que alfa, o sea, como siempre, para sacarlo así, es e a la alfa menos beta por m. Alfa es 2,303, que es el logaritmo en base 10, de a, beta es 2,303 de b. Nosotros queremos la función de distribución de probabilidad, nosotros queremos esta, ¿cierto? Esta solo necesitamos el beta, así que calculamos el beta, que es 0,94. 0,94 es 2,303 por a, y a es 6,23. ¿Ya? Y beta es 2,303 por b, 2,303 por
¿dónde quedó? Por 0,94. ¿Ya? O sea, B 0,94 y ahí sacamos el beta. Digo. El caso es que, teniendo estas dos funciones, tenemos la función de distribución de probabilidad, que es la que vamos a ocupar, la acumulada, y después tenemos la distancia a la falla. Ya la tenemos, es lo que sacamos antes, pero tenemos estas dos ecuaciones para las funciones de probabilidad acumulada, esto para la función distribución de probabilidad, y lo podemos graficar. ¿Ya? Viendo el código al lado, fíjense, es lo mismo, el profe dice, ve primero las distancias, o sea, ve las magnitudes a evaluar para la ley de Gutenberg-Richter. Como mínimo, 5 magnitudes de momento, como máximo 9, toma 50 puntos, distribuye uniforme, hace un vector y saca el punto medio. Esto, cuando tengan tiempo después, y eso lo estoy mostrando, pero después véanlo. Vayan imprimiendo las cosas, viendo qué es cada cosa, y ahí van entendiendo mejor. Para las distancias, lo mismo. Vemos la distancia mínima, que eran 120 kilómetros, la distancia al punto más cercano, o sea, no al punto más cercano, pero a la parte inferior de la falla, 200, la distancia más alta, 651.2, la falla medía 800 kilómetros, y integrar con 100 puntos. Hacemos lo mismo arriba, hacemos un vector X espaciado entre el mínimo, el máximo, con 100 puntos, n igual 100, y sacamos el vector con los puntos medios, que es el ancho, digo, el ancho de esta cuestión, que es el segundo menos el primero, o el tercero menos el segundo, etc. Porque está aquí espaciado, pero vemos la distancia entre dos puntos. Para el modelo de Gutenberg-Richter, que es el que vimos acá arriba, lo mismo, o sea, tenemos A 6,23, B 0,94, el alfa es 2,303 por A, el beta es 2,303 por B, y ya podemos pasar a evaluar las cosas. Entonces, para el modelo de recurrencia acotado por ambos lados, aquí lo tenemos, esto. Nosotros, la función de densidad de probabilidad o distribución de probabilidad, F minúscula, ¿cierto? F minúscula M. F minúscula M. La acumulada, F mayúscula M, F mayúscula M. Y sacamos una probabilidad también. Vamos a sacar la probabilidad para cada punto. Nosotros queremos sacar esta probabilidad, acuérdense. Nosotros queremos sacar la probabilidad de que la magnitud sea cierta magnitud. Entonces, eso es esto de acá. Va a ser la función densidad de probabilidad evaluada en un M por el ancho de ese intervalo. ¿Cierto? Esto es como suma de Riemann, ¿se acuerdan? Como cuando integrábamos con los cuadraditos chicos, entre este punto y este punto, evaluamos la mitad, multiplicamos por el ancho de abajo y tenemos la integral de ese puntito. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Esto es lo mismo. Qué antiguo eso. Sí. Sí, pues, súper, pero es lo que se hace. Pues. Entonces, eso acá, Fm por delta M, reconozcan que es esto de acá. ¿Sabes? Perdón, es Fm. Claro, ahí estamos integrando para ahí, pero vean que lo que estamos haciendo acá, estamos integrando tenemos la función de probabilidad acumulada. Entonces, lo sacamos así, es la diferencia entre la integral acá, por así decirlo, es la diferencia entre este punto y este punto. Y así. Podrían sacarlo multiplicando, ¿sí? Pero ya que tenemos esta función, lo hacemos así. Entonces, fíjense, la distribución de probabilidad es beta por E a la menos beta, beta por E a la menos beta, M menos M0, etc. M es el M en el que estoy parado, y M mínimo es el M0, ¿cierto? Partido por 1, etc. Pero esto de acá es la función de acá, la función de distribución de probabilidad, o densidad de probabilidad. La acumulada, lo mismo por la de arriba. ¿Ya? Después, hacemos lo mismo para la distancia. Tenemos lo mismo, tenemos estas dos funciones, esta de acá y esta de acá. Entonces, lo mismo, y sacamos, ¿cierto? Y sacamos la probabilidad de cada magnitud, lo vemos con la probabilidad acumulada, la que acabamos de calcular. Si es que el I es mayor a 1, o sea, a partir del segundo punto, el primer punto es la diferencia entre las que acabo de calcular, entre esa y la anterior, y así para adelante. ¿Ya? Va a ser siempre así.
Después, para evaluar la distancia, la probabilidad de que la distancia sea cierta distancia, lo mismo que antes, sacamos un FR minúscula, un F mayúscula R, densidad probabilidad acumulada, la probabilidad, lo mismo, vector de puros ceros, y los voy rellenando, y vemos. Si es que la distancia, acuérdense, R es el vector con las distancias. Si es que la distancia en el punto en el que estoy parado es menor a R1, o sea, esto, ocupo esto. ¿Cierto? Entonces, la distribución de probabilidad va a ser 2R en el que estoy parado, partido por el largo de la falla, por la raíz de la resta de estas cosas. La acumulada va a ser esta de arriba. 2 por la raíz, etc. Si es que R1 es mayor a R2, o else, ¿cierto? Si es que no se cumple esto, se tiene que cumplir lo otro. La otra función, la de acá abajo. Tan y tan. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ¿Sí? Se sí, entiende. captando. Ya, interrúmpanme si no, porfa, este es el minuto. Digo, ahora es la ayudantía. Si tienen como cualquier pregunta, aprovechen al tiro. Ya, pues, y la probabilidad de que la distancia sea cierta distancia, lo mismo. Lo vemos con la acumulada, que acabamos de calcular. ¿Ya? Ahí lo vamos viendo. Entonces, ya tenemos las funciones de densidad y las probabilidades de que pase cada cosa, para tanto la distancia como para la magnitud. ¿Ya? Entonces, corriendo esta cosa, lo voy a correr al tiro mejor. Llegamos acá. Entonces, vamos a ver las funciones de probabilidad, las que acabamos de sacar. Entonces, para la distancia tenemos esta distribución de probabilidad. Bajar eso, bajar eso, bajar eso. Para la distribución de probabilidad tenemos esto. Para R, esta es la distribución de probabilidad, la misma que sacamos antes, y esta es la acumulada. Y para las magnitudes, esto de acá. Esta es la distribución de probabilidad y esta es la acumulada. Acuérdense, esta es continua, la primera porque era una pura ecuación. Esta es discontinua, tiene un cambio raro porque eran dos ecuaciones. Pero la acumulada es siempre continua, porque es la integral de una cuestión. ¿Ya? Tenemos estas dos distribuciones entonces. Ya con esto ya podemos hacer cosas. Entonces, con eso, con esto de acá, hasta este punto, graficamos estas dos cosas. ¿Ya? Entonces después, ¿qué vamos a hacer? Para cierta magnitud y una cierta distancia, se tiene un PGA que está definido por la ley de atenuación. ¿Qué es una ley de atenuación? ¿Qué me dice? Pedro Leonidas. Díganme ustedes como con sus palabras, ¿qué entienden por ley de atenuación? Qué buena pregunta. Déjame darle una vuelta, por favor. Yo creo que hay Pero como la atenuación, pucha, la medición de la onda tiene como cierto ruido. Entonces el ruido, ese ruido se puede producir por condiciones del terreno o por cualquier otro factor. Entonces necesitáis ponerle alguna, no sé, como mira, una transformación encima que te permita obtener la onda como real, así como, no sé, a eso me mira, refiero. véanlo un poquito así, o sea, es parecido a eso, porque ¿por qué atenuación? Atenuación se refiere a que la onda que te llega a ti se atenúa a lo largo de todo el recorrido que hizo, que pasó por la mitad de Chile. No sé. Por eso se llama atenuación. Entonces, la ley de atenuación lo que hace es, te da cierta intensidad en el lugar en el que estás parado, o sea, normalmente el PGA, o sea, la aceleración máxima del suelo, que es lo que te interesa, te da eso según la distancia a la que está el sismo y la magnitud. Y otros parámetros como el tipo de suelo, la distancia, la profundidad en la que está, etc. Pero cortito, la ley de atenuación te relaciona el PGA normalmente, o sea, alguna intensidad que normalmente es el PGA, con una magnitud y una distancia a la que pasó. ¿Qué es esto de acá? Entonces, casi siempre tienen esta forma. El logaritmo natural de PGA es una suma de cosas. Y tiene una desviación estándar, porque esta cuestión es un estimador. Un estimado que distribuye normalmente, y se tiene una desviación estándar también, que depende también de la magnitud. A veces es la misma para todos, a veces depende de una magnitud, pero siempre les van a dar la ecuación.
Ya hay unas más pro que otras, hay unas que están calibradas para suelos chilenos, otras que son, depende del tipo de falla, mil cosas, ¿ya? Pero la idea es que esta ley de atenuación nos entregan un valor. Entonces, nosotros ya podemos integrar todo, porque esto distribuye normal, le dije, ¿cierto? Cada vez que tenemos una distribución normal, lo que normalmente se hace un cambio de variable, ya que la ley de atenuación distribuye normal entre cierta media y cierta desviación, se hace el típico cambio de variable, que es la resta de una cuestión partido por la desviación, etc., para que eso distribuya normal entre 0 y 1, con media 0, desviación estándar 1, porque así podemos integrar esta cuestión. Y tenemos, como decía el profe, todos los lenguajes, o sea, Excel, MATLAB, Octave, Python, todos tienen su implementación de esta integración. Que en este caso ahí se les voy a mostrar, pero es siempre igual. Entonces, nosotros hacemos el cambio de variable. Vamos a calcular varios zetas, entre comillas, ¿cachai? Varios puntos, que son logaritmo natural del PGA que estamos buscando, el que nos va a dar, menos claro, del que estamos evaluando, menos el que nos entrega la ley de atenuación, esto nos está dando la media, partido la desviación estándar que nos da esta cuestión. Y acuérdense que va a ir variando el M y va a ir variando el R. Entonces les voy a mostrar el código cómo se hace eso. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Como vamos a ver la distribución entre dos puntos, entre un Z máximo y un Z mínimo, podemos hacerlo así. Podemos hacerlo en la resta de menos Z mínimo menos Z máximo. Eso lo vieron en la ayudantiva pasada. El profe lo explica esto en detalle en el video. Para que ahí también le echen una mirada, tal vez porque obvio que lo explica mejor. ¿Ya? Pero ahí explica que es el típico cambio que uno puede hacer cuando la función de distribución de probabilidades es simétrica, etc. ¿Ya? Entonces, con todo lo anterior que tenemos, recordemos que lo que estamos buscando es que la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,2G. PGA mayor a 0,2G, o sea, nosotros vamos a meter eso acá, menos el mu que nos dé la ley de atenuación y el sigma de la ley de atenuación en cada magnitud y en cada distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros queremos que la probabilidad de que el PGA sea mayor o igual a 0,2G. Lo vamos a acotar por arriba, porque hay que acotarlo por arriba, porque lo estamos haciendo numérico. Entonces vamos a ponerle 10G. O sea, un número gigante. Esto es como poner infinito. Aquí podría haber puesto 20, podría haber puesto 15, tal vez. No va a influir tanto porque la probabilidad de que pase esto es demasiado chica. ¿Ya? Pero acuérdense que poner 10G acá, como le pone el profe acá, corresponde a ocupar un infinito. ¿Ya? Un valor muy grande que no va a pasar. Ya, entonces los rangos de PGA son 0, 2 y 10. Los rangos de las distancias son entre 120 y 651, como vimos antes. Y el rango de magnitudes es entre 5 y 9. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Nosotros vamos a calcularlo acá. La probabilidad P es la que estamos buscando. Bueno, se parte en 0, porque vamos a ir sumándole puros pedacitos chicos, según la integral de Cornell, que es lo que teníamos acá. Acá, perdón. Vamos a ir sumando esto. Esto nos lo va a dar la ley de atenuación, esto nos va a dar la distribución de probabilidades de la magnitud, y esto de la distancia. Y vamos a ir sumar todas estas cosas, y nos va a dar un P. ¿Ya? Parte en 0. Entonces, primero para el PGA, acotamos entre 0,2 y 10, 0,2, 10, y armamos todas las cosas de la ley de atenuación. Entonces, la ley de atenuación, la que tenemos acá, perdón, aquí está, esto es la media, acuérdense, entonces mu logaritmo natural de PGA es esto, 0,2418 más 1,414 por MI, etc. Fíjense, aquí estamos iterando, estamos haciendo un for entre el número de magnitudes, por eso magnitud en el punto I, después estamos haciendo un for entre el número de distancias, por eso la distancia R en el punto J, y la suma de toda esa cuestión, ¿cierto? Y la desviación estándar depende solo de la magnitud, entonces la calculamos ahí al tiro. Entonces, para cada uno de estos y para cada una de las magnitudes, para cada una de las distancias, saco un mu, saco esto de acá,
calculo un z mínimo, un z min, que va a ser logaritmo, esto de acá, logaritmo de PGA mínimo, o sea, 0,2, menos mu logaritmo natural de PGA, el que acabo de calcular, partido en la desviación estándar, esto de acá, ¿ya? Hago lo mismo con un z máximo, logaritmo de PGA máximo, que era 10G, menos mu por etcétera. O sea, lo que acabo de calcular partido en la desviación estándar, ¿ya? Y la probabilidad es esto de acá, esto que les decía. Norm CDF, esta es la función que tiene Octave para integrar esta cosa de acá. Entonces, norm CDF de menos z mínimo, o sea, la función de probabilidad acumulada de menos z mínimo, menos la de menos z máximo. Entonces, norm CDF menos z mínimo, menos norm CDF menos z máximo. ¿Ya? Ahí tenemos la probabilidad de que eso pase. De que dado un M y dado un R, el PGA sea mayor o igual a 0,2. Esté entre 0,2 y 10. Y acuérdense, 10 es como decir infinito. Está entre 0,2 e infinito. Y la probabilidad, vamos sumando. O sea, es la probabilidad anterior más la probabilidad que acabamos de sacar por la probabilidad de que la magnitud haya sido esa, por la probabilidad de que la distancia haya sido esa. ¿Ya? Este pasito de acá es la integral de Cornell, del modelo Cornell. Sé que obvio se ve feo desde como viéndolo así, pero es eso. O sea, la probabilidad de la ley de atenuación, PMR y J, lo que acabamos de sacar, por la probabilidad de que M sea M, de que M sea esa magnitud, por la probabilidad de que la distancia sea esa distancia, la probabilidad de que R dado J, o sea, en punto J. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, queda ¿Sí? claro. Sí. Así cómo se arman estas cuestiones. O sea, esa integral toda fea se va armando así. Numérico, se hace muchas veces numérico. Se puede hacer analítica si uno tiene todas las cosas. Podríamos hacerlo analítica incluso, pero como estamos programando en Octave y todo eso, y no tenemos como algún programa que pueda integrar así analítico, como pueden ocupar SMAT Studio, sé que les decía el profesor, MATCAT si quieren, pero casi siempre se hace así. Graficamos ahora. Entonces, la probabilidad dado cierto M y dado cierto R. Eso, esperen, no, eso no es. Esta es. Sí, ya. Entonces, haciendo eso, nosotros vamos a llegar a algo así. La probabilidad de que esto obviamente está calculado con más puntos. Ya el profesor puso más puntos acá, entonces esto va a mostrárselo acá, pero aquí en el eje Y tenemos la probabilidad. Y acá en el eje X, tenemos la distancia. Y los colores, cada curva es una magnitud constante. Entonces, ¿cómo leemos esta cuestión? Si yo estoy a, no sé, a 200 kilómetros, a 150 kilómetros, por ejemplo, y fue una magnitud de la roja que es de 9G, el PGA, la probabilidad de que la aceleración en el sitio esté entre 0,2G y 10G es un 20%. Y así, para un sismo de grado 9. O sea, esa cuestión es como el terremoto de Valdivia. Algo, no sé, como el de el 27 de febrero, fue 8,5, no me acuerdo, pero por ahí como el verde. O sea, la probabilidad, estando a 150 kilómetros, de que en el sitio se pase esa aceleración entre 0,2G y 10G es como un 15% más o menos. ¿Ya? Pero así se arman estas cosas. Esto de acá a la derecha es lo mismo, pero haciendo muchos rangos, como 50 rangos para las magnitudes. Ya por eso 5, 5,08, 5,1, etcétera, hasta 9. Por eso tenemos tantos colores. ¿Ya? Y este gráfico que ya es súper bonito como en superficie, es esto de acá, perdón. Esto de aquí lo tenemos calculado. Es esto de acá. Que este ya relaciona las tres cosas al mismo tiempo. La probabilidad, la magnitud y la distancia. Entonces yo lo miro desde arriba, me paro en cierta magnitud, cierta distancia y
tengo la probabilidad. Y vean cómo para toda esta distancia acá, y una magnitud más normal, como 5, 6, etc., es casi cero, prácticamente cero. Cero. Y a medida que me voy acercando al sitio, y además subiendo la magnitud, esta cuestión se dispara, hasta llegar a un máximo de 0,3. ¿Ya? Eso. ¿Tiene alguna duda con este? Vamos a ver las otras dos partes de este ejercicio, que son repetir lo mismo. Nos vamos a cambiar un poquito los rangos a algo más real. ¿Ya? Pero hasta aquí están bien. Sé que después echen una mirada, o sea, véanlo con tiempo, vayan mirando el código, tratando de cachar qué es cada cosa, repitan el video si tienen que repetirlo, si nos quieren mandar un mail, pregunten. Pero así se arman estas cosas. O sea, esto es como más estudio de amenaza, esta amenaza sísmica. Que es cuál es la probabilidad de que en un sitio mi aceleración pase cierta cosa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Yo por mi parte no, pero se ha entretenido el gráfico, ¿no? Creo Sí, que no, sí, sirve bacán. para clarificar más con lo que pasa. Sí, pues. ¿Tú, Leonidas, todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ninguna, yo creo que después voy a echarle una repasada y una vuelta a mirar y ahí no, te voy a enviar un correo para consultar algunas cosas quizás. Dale nomás. Denle nomás. Ya, pues. Entonces, la segunda parte, o sea, perdón, y ver la probabilidad, pues. La que acabamos de calcular es entre 50 y 100 puntos, que es lo que nos pidieron en el enunciado, 50 puntos por la magnitud, 100 puntos por la distancia. La probabilidad es de un 0,3%, creo, a ver. Un 0,03%. La probabilidad de que la aceleración de ese punto pase eso. Nada. Si empezamos ya, hacemos 200 puntos para la magnitud y 800 puntos para la distancia, prácticamente lo mismo. Un 0,028 en vez de un 0,029. Un poquito más chica, casi lo mismo. O sea, esto es para mostrar que ya entre esto y esto es casi lo mismo. ¿Ya? Siendo que, ¿cachan cómo se demoró en calcular el de 50 y 100? O sea, imagínense cómo serán 200 con 800. Ya, pues entonces nos piden repetir el problema anterior, pero ahora el rango de PGA va a ser desde 0,02G hasta 0,5G. Esto es algo mucho más real. 0,2G igual es harto, no es tan poco. Entonces, para un rango más típico, que es 0,02G hasta 0,5G, que es algo, un sismo, una aceleración que pueda ser más común, nos piden hacer lo mismo anterior. Entonces, haciendo eso, problema 2B, 2AB, ¿en qué parte estaba? Ya, aquí. Es todo esto. O sea, fíjense que es, ya tenemos las magnitudes, pues, ya tenemos, perdón, las distribuciones de probabilidad. De todas salvo el PGA que la cambiamos, entonces la vamos a calcular de nuevo. Pero, fíjense, ahora cambiamos el rango a 0,02 como PGA mínimo, como PGA máximo, 0,5, y repetimos la cosa que hicimos recién. Sacamos una ley de atenuación para cada magnitud y para cada distancia. Sacamos el Z mínimo, Z máximo, la probabilidad de que eso pase es la integral hasta menos Z menos la integral hasta menos Z máximo, y la probabilidad de que la aceleración se encuentre entre 0,02G y entre 0,5G es la probabilidad que me da la ley de atenuación multiplicada por la probabilidad de la magnitud multiplicada por la probabilidad de que la falla esté a cierta distancia, que el sismo haya ocurrido a cierta distancia. Eso quiero decir. Es como sumar todos los escenarios posibles. Haciendo eso, llegamos a algo ya más real, que es esto de acá con esto de acá. Fíjense. Obvio que tiene muchos puntos, pues, así que no se los muestro acá, pero ya entre un rango mucho más común, entre 0,02G y 0,5G, con la misma magnitud esto, aquí ya tenemos algo que podemos ver más fácilmente. Entonces, para un sismo de magnitud 5, por ejemplo, un 7, que igual es harto, el rosado este de acá. Por ejemplo, cachamos que si estamos parados a 300 kilómetros, la probabilidad de que ese sea el rango no hasta 0,2. Tenemos como 0,1, 0,8, así. Pero así se va armando la cosa. ¿Ya? Para un sismo magnitud 9, que se está acá gigantesco,
si yo estoy parado casi hasta 250 kilómetros, sí o sí la probabilidad, sí o sí, la aceleración va a estar entre 0,02 G y 0,5 G, por lo menos. Ya a 250 kilómetros de donde ocurrió el sismo, y etcétera. Entonces, con este tipo de estudios es ya cuando se toman decisiones con respecto al diseño de la estructura. Ya, pero habiendo hecho todas estas cosas, que es viendo la distancia de la falla, etc. Estos son cuando hay estudios de amenaza sísmica, que obvio que es algo súper complejo de hacer, y hay que tener información de la fuente, de todo, y para eso está también la norma sísmica, que ustedes la van a ver en el curso en detalle, para en lo que uno no hace esto, sino que ocupa al tiro cierta aceleración que te da un espectro. Y los espectros se arman de cierta manera, etc. Eso lo van a ir viendo súper en detalle. Pero para que entiendan, cuando se hacen los estudios de amenaza sísmica, es algo así. ¿Ya? Y ahora tenemos este otro grafiquito, igual de bonito que el otro, que ya es algo más apreciable. O sea, podemos ver la diferencia entre las cosas. Que son estas curvas de acá. En las curvas de colores son las curvas de nivel para cada cosa. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Cachan que repetimos todo lo anterior, po? ¿Hasta aquí estamos bien? Yes. Sí, Sí. sí. Ya, qué bueno. Y calculando la probabilidad de que pase eso es lo que estamos hablando, o sea, realizando la doble sumatoria, etc., tenemos que la probabilidad es de un 6%. De que, dado todas las cosas que pasaron, que la aceleración, el PGA en el lugar, sea entre 0,02 G y 0,5 G, es de un 6% en el sitio. Entonces, como bajamos el PGA, acuérdense que antes estábamos entre 0,2 y para arriba, teníamos una probabilidad prácticamente cero, ahora ya tenemos algo más probable, por haber bajado el PGA mínimo nomás, sin haber cambiado la distancia a la falla, sin haber cambiado ni la ley de atenuación, ni la ley de Gutenberg-Richter, ya al tiro subió la probabilidad solo por haber considerado un PGA, un rango de PGA más bajo, como algo más real. ¿Ya? ¿Cachan? Por eso, la aceleración que sienten en el lugar es extremadamente sensible a la ley de atenuación, o sea, al PGA que puede haber en el lugar. La magnitud de los sismos, digo. Eso es lo que les quería comentar. Y ya esto cortito es, suponiendo que la tasa anual de los sismos con magnitud mayor o igual a 5 es 0,6, o sea, 0,6 sismos por año, eso significa el lambda 0, determinar la probabilidad de excedencia, esto es como algo probablemente más parecido a su tarea, de que el PGA sea mayor o igual a 0,2 G en un periodo de 50 años. Creo que, Leonidas, tú me habías preguntado por esto, ¿no? ¿O algo parecido, digo? Sí, exacto, sí, sí. Ya, bacán. Entonces, bueno, con lo interior, o sea, esto lo alimentamos de lo de antes, o sea, considerando válidos los datos y cálculos presentados antes, asumiendo que eso está bien, para el sitio que estamos viendo, o sea, la falla, y la fuente que teníamos, se tiene lo siguiente, que teníamos estos rangos, ¿cierto? Entre 0,2 G y 10 G, para que el PGA sea mayor a 0,2 G. Entonces, acotamos por arriba de nuevo. 10 es poner infinito, entre comillas. R mínimo 120, R máximo 651, entre 5 magnitud de momento y 9 magnitud de momento. Me da por decirle megawatts, sorry. Tenemos que la probabilidad se ve así, igual que antes. Y lo calculamos. Esto fue lo que calculamos en la parte A, ¿se acuerdan? Que nos había dado un 0,03%, 0,029 de la parte A. Voy a volver por si no se acuerdan, pero es la probabilidad que habíamos calculado recién es, chuta, se me perdió, esto acá, perdón. Es para este caso, para que el rango sea entre 0,2 para arriba, con la falla y con la ley, etc. Nos había dado un 0,029%. Entonces, esa es la probabilidad de que el PGA en cualquier momento sea ese. Ya dado que ocurrió el sismo, todas esas cosas. Esta es la probabilidad, 0,029%. Entonces, el número de eventos, es que esto con el modelo de Poisson, etc., el número de eventos en un año
considerando una única fuente, es la tasa de sismos, la tasa de esa fuente, por así decirlo, la tasa de fuentes anuales por la probabilidad de que ese sismo pase el PGA, que es la calculamos. Ese P es esto que acabamos de calcular. Cuando tenemos varias fuentes, es calcular lo de antes para varias fuentes, para cada fuente. Tenemos una nomás, así que lo hacemos con una. Entonces, tenemos 0,6 sismos al año. Entonces, la probabilidad de que en un año, dado que ocurrieron 0,6 sismos al año, la probabilidad de que pase el PGA es 0,6 por la probabilidad, ¿cierto? 0,6 por la probabilidad, por lo tanto, esto de acá. Me gusta verlo como porcentaje a mí, un 0,017% en un año. ¿Ya? Esta es la multiplicación de 0,6 con la probabilidad que acabamos de sacar antes. ¿Ya? En 50 años, vemos el modelo Poisson de esta cuestión, que es esto. 1 menos E elevado a menos lambda por T. Esa es la de que en 50 años se pase por lo menos una vez. Es una integral, una sumatoria larga que, como la cuestión ahí lo vieron en su clase, pasa a ser esto. La probabilidad de que eso pase, 1 menos E elevado a menos bla, bla, bla. Entonces, con T igual a 50, T es ese ahí, la probabilidad es 0,86. Esto es 1 menos E elevado a menos lambda que acabo de sacar antes, el lambda que saqué, la tasa de excedencia anual, por T, por el periodo de años. Y nos da 0,86%. Esa es la probabilidad de que de aquí a 50 años los sismos que ocurran hagan que pase esa aceleración. ¿Ya? Alarga, esto es lo que se calcula. Esto lo vieron en su clase. ¿Ya? Pero con eso se responden este tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, mira, yo estaba mirando porque estoy tratando como de sacar información para la tarea. Ajá. Y claro, ahí justo esta parte que estaba explicando ahora, hay una pregunta que es más o menos así en la tarea. Ah, ya, bacán. Bacán. Fíjense, siempre el profe le sube, cuando le sube la tarea, le sube un video explicando lo que quiere en la tarea. Eso aprovechan de verlo. Nosotros cuando hicimos el Sí, ramo, nosotros le pedimos si nos podía subir como un video explicando lo que quería de la tarea, como para entenderlo más. Y ahí lo empezó a hacer y bacán. O sea, aprovechen de verlo, porque ahí explica qué es lo que quiere. ¿Ya? yo esa cuestión la encuentro terrible buena. Y bacán. Para la tarea anterior, yo así, viendo eso, muchas veces fue como pude entender exactamente lo que quería en la tarea. Claro. No, si eso aprovechenlo, o sea, aprovechen eso. Ya, pues la D, que es cortito también, es construir, con esto que acabamos de armar, construir las curvas de excedencia para 10, 50, 100 y 1000 años. En el eje X vamos a poner el PGA y en el eje Y la probabilidad de excedencia. Entonces, se lo vemos acá. Esto se lo voy a dejar mandado porque creo que no alcancé a ver. Es lo que acabamos de armar para todas estas cuestiones. Entonces, voy a pasar más rapidito. Esto, la magnitud de evaluar va a ser lo mismo que antes, entre 5 y 9 con 50 puntos. La distancia de evaluar entre 120 a 651, etc. ¿Ya? La misma distribución, la distribución de la falla, los PGA entre 0,01, perdón, ya. Esto es importante. A ver, pero construir la curva de incidencia. Ya, vamos a llegar hasta un PGA de... Déjenme ver esto. Ya, filo. Vamos a poner acá 0,5. Ya, esperen, voy a correr esto para mostrarles. Esto, el profe le puso hasta una barrita de estado para cachar cuánto se demora. Pero por mientras, armamos las mismas cuestiones. Voy a poner entre 0,01 y 0,5 máximo para el PGA. Esto como lo decide uno. El profe aquí puso 0,3, pero le puse 0,5 para que veamos cómo cambia.
¿Ya? Entonces voy a evaluar entre 0,1 y 0,5, 50 puntos, y eso. Entonces, Gutenberg-Richter, esta cuestión, la distribución de probabilidades de Gutenberg-Richter, o sea, claro, de esto, lo mismo que vimos antes, para la distancia, etc. Repetimos lo anterior, la probabilidad con la ley de atenuación, solo que ahora la vemos para varios PGA. Acuérdense que antes lo vimos para que el PGA sea mayor a, no me acuerdo qué, a 0,2G, por ejemplo. Ahora la vamos a ver para todo este rango de PGA, entre 0,001 y no sé cuánto, y etc. ¿Ya? Entonces, es literalmente lo anterior era esto, pero ahora le sumamos que también iteramos sobre los PGA. Entonces, aquí, vean el código anterior, van a cachar que este Z, que estaba acá, era el logaritmo PGA, el típico, el que teníamos uno fijo. Y ahora vamos a tener entre varios. Entonces nosotros estamos viendo ahora la probabilidad de que el PGA sea mayor a algo. ¿Cierto? Mayor a 0,05, mayor a 0,1, mayor a 0,15. Ya no estamos viendo que esté entre 0,1 y 0,15. Por eso la integral acá, la probabilidad es solo la integral de menos z. Y no la integral de menos z mínimo menos la integral de menos z máximo. Esa es la diferencia. Aquí estamos evaluando de aquí hacia la derecha. O sea, que sea mayor a 0,1, o sea, mayor a 0,15. Eso tenganlo claro. No entre dos puntos. Vemos así, pues, entonces vemos la probabilidad, y la probabilidad para ese PGA es lo mismo que hicimos antes, que solo calculamos un P, ahora estamos calculando varios P. Varios P. Igual que antes. Graficando eso, nosotros vamos a llegar a algo así. Esta es la probabilidad de excedencia de PGA. Y esto es para un intervalo de años dado. Ya. Para un intervalo de años dado. Para 10 años, el azul, por ejemplo. Entonces, para 10 años, lo que repetimos antes, con eso de 1 menos E menos lambda T, la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,1 es esto enano. De aquí a 10 años. Esto va subiendo a medida que vamos tomando más años, ¿cierto? 50 años, 100 años, 1000 años. Entonces, la probabilidad de que el PGA sea mayor a 0,1G, que no es una locura, de aquí a 1000 años, es casi un 0,75%, por así decirlo. ¿Cachan? Así se arman estas curvas. Vamos a ir armándola. Entonces, vamos tomando como el mismo proceso que hicimos antes, pero ahora lo podemos armar para hartos PGA y para hartos intervalos de años. Entonces, y aquí tenemos algo parecido. O sea, la probabilidad de excedencia PGA, que es este gráfico de acá, que es PGA, el vector de PGA, que era entre 0 y 0,5, y con la probabilidad de que eso pase, la probabilidad que acabamos de calcular. Entonces, la probabilidad de excedencia de que el PGA sea mayor a 0,1G es prácticamente nada, para este año, para un año. Y cuando lo queremos hacer para varios años, ahí hacemos esto otro, cuando veíamos esto. Por eso fíjense que tiene la misma forma, pero más grande. Si se fijan, el profe lo acotó acá hasta 0,3. Es porque, como yo lo hice hasta 0,5 ahora, ¿cierto? Yo lo hice hasta 0,5 y cachan que ya en 0,3 ya la cuestión ya es 0. Son 0,5 más 0 todavía. Entonces, a veces ni siquiera es necesario hacer rangos tan grandes. El programa se va a demorar mucho nomás en calcularlo y me va a quedar información media rara. Porque no alcanzo a ver bien. Pero por eso cachan los rangos que se ocupan normalmente. Por ejemplo, A y 0,3 ya está en 0. ¿Ven? Pero eso les quería mostrar entonces. Con todas las cosas que hemos visto hasta ahora en el curso, ya se pueden armar cosas así, que es como se hacen los estudios de amenaza sísmica. O de que ven muchas fuentes, ven mucha más información, todo, pero con las cosas que ya tenemos, podemos hacer este tipo de cosas.
ver las probabilidades de excedencia. Lo que a ustedes se les va a preguntar, tanto en pruebas las pruebas del profesor son cortitas, son lápiz, papel y una calculadora simple. Son sabe o no sabe, en ese sentido son cosas súper cortitas. Y sin complejidad matemática rara, cosas súper simples. En las tareas, un poquito más se les pide, no se les va a pedir algo como lo que estamos haciendo así gigante ahora, pero sí aplicar algunas cosas. ¿Ya? Igual ustedes tienen los códigos. Esto el profe se los va a dejar subido. Todos estos códigos, más lo que yo le mandé ahora, pero igual va a estar todo subido. Entonces ustedes revísenlo. Si tienen cualquier duda de algo que quieran entender algo, pregunten. Pregúntenme a mí, pregúntenle al profe, a lo que quieran, pero sáquenle provecho en ese sentido. ¿Ya? Y si tienen preguntas con la tarea 2, pregunten nomás también. Si están estancados en algo que no les resulta, pregunten nomás. Pero la idea es que la hagan, la tarea. Porque esa es como la mejor manera de aprender. ¿Ya? Así que eso es todo por hoy día. No sé si tienen alguna pregunta.